recordar de que tenemos desde los modelos más simples de transformación P en Q hasta los más complicados. En la medida en que el delta T, el tiempo que se considera en esta transformación, se haga cada vez más pequeño, los modelos son cada vez más complicados. A ver, cuando hablo de delta T, podríamos hablar delta T un año, delta T un mes, o delta T un día, o delta T una hora, ¿no es cierto? Entonces pueden haber modelos que transforman un evento de precipitación que dura unas cuantas horas, 2 horas por ejemplo, en su correspondiente hidrograma, el cual normalmente es utilizado dentro de lo que es el tránsito de avenidas. ¿No es cierto que en avenidas hemos considerado que hay, un ratito, a ver, presentar ahora, ya todavía no estoy compartiendo la pantalla por si acaso. Simplemente les estoy comentando diferentes tipos de modelos que hay, y por supuesto el modelo más simple es aquel que se refiere a un paso de tiempo de un año. ¿Qué significa esto? Que yo tengo la precipitación total caída sobre el conjunto de la cuenca, entonces estoy hablando de la precipitación promedio espacial que recibe la cuenca en su conjunto en este año, y hay una forma de transformar ese valor en caudal. ¿Alguien me puede decir por 5 puntos cuál es esa fórmula? Porque ya la hemos visto esto. Repito nuevamente la pregunta. Ahí se tiene conocimiento de una cuenca, obviamente se sabe su área de drenaje, también se sabe la cantidad de precipitación que recibe en un año. Ahora, para poder a partir de ese dato obtener el caudal que en promedio en ese año produce la cuenca, hay una metodología que hemos llevado y ese sería el modelo más simple que hay. ¿Hay alguien que me pueda decir de qué modelo se trata eso? ¿O cuál es la forma de transformar? Ingeniero, ¿es el aritmético? ¿A qué te refieres con aritmético? Creo que nos daba información de un río en un año, como dice usted, y hacíamos el método de precipitación por área, y así hallábamos el promedio, algo así creo. Había también métodos de folletas, algo así, si no me equivoco, ingeniero. Está muy incompleta, pero tu respuesta, ¿no? ¿Alguien más que puede decir algo al respecto? Marcos Vargas Suyo dice método Tools. Tools, no, nada que ver con ese método. Además, Tools está mal, no existe Tools. En realidad lo que existe es PULS, Pulse, de pulso. Ese es otro método aplicado para poder hacer tránsito de avenidas. Pero el método PULS no es un método que nos permite transformar precipitación en caudal, ¿no es cierto? Porque en el tránsito a través de avenidas, ¿en algún momento hablamos de precipitación? No, no es cierto. Todo el tiempo hablamos solamente de un hidrograma de crecida que ingresa en el embalse y sale del embalse otro hidrograma, y todos son caudales. No hay en ningún momento hablamos de la variable precipitación. En cambio, la pregunta que acabo de hacerles y les voy a repetir, se sabe la precipitación espacial que recibe este año esa cuenca y cuál método, ¿se acuerdan ustedes? Que me permite hacer una estimación del caudal que produce la cuenca, a condición de saber solamente su precipitación y también su área, ¿no es cierto? ¿Qué método hay para ello? ¿Quién me puede decir? Ahorita el compañero que nos ha comentado más o menos, pero no está exactamente bien esa respuesta. ¿Hay alguien que quiera ganarse puntos? Nada siempre. Bueno, entonces habrá que perder los puntos que estábamos ofreciendo, ¿no es cierto?
A ver, vamos a ver qué es lo que logramos hacer aquí. ¿Ya se acuerdan ustedes del coeficiente de escurrimiento? ¿Hay alguien que se acuerda de ello? Bueno, a ver, estoy buscando un... A ver, voy a compartir pantalla y para poderles mostrar es un poco repetición que vamos a hacer de algo que ya lo sabían. Entonces, espero que con esto más esté todo comprendido. A ver, vamos a escribir modelos. Modelos determinísticos P-Q. P-Q significa que estos modelos transforman un dato de precipitación en un dato de caudal. Obviamente, si existe caudal que sale de una cuenca es porque hay lluvia, ¿no es cierto? Entonces, hay una relación muy fuerte, una correlación, podríamos decir, entre la prestación total anual que cae en una cuenca y el caudal total o promedio anual que produce la cuenca, y es obviamente registrado o se supone que está siendo producido a la salida de la cuenca. Entonces, fíjense, si yo tengo una precipitación dada, por ejemplo, P igual a un cierto valor, 250 milímetros, entonces si yo conozco el área de la cuenca, es por ejemplo 20 kilómetros cuadrados. A partir de esos dos valores, a condición de saber el coeficiente de escurrimiento, en el Valle Alto hemos dicho es alrededor de 0.15, 0.15. A partir de esos tres datos que ven en la pizarra, yo puedo calcular el coeficiente, puedo calcular el caudal que en promedio producen esos 450 milímetros y son, por supuesto, registrados a la salida de la cuenca, y la media de los 365 valores sería el caudal que resulte, el caudal promedio anual. Esa sería una forma de transformar precipitación en caudal, ¿no es cierto? Y esto en realidad ya lo sabían desde el primer día, segundo día que hemos comentado sobre este tema. Esto sería el primer modelo que se me viene a la mente, y es el modelo que me permite obtener una estimación del caudal promedio anual sin necesidad de haber hecho ninguna medición de caudal en esa cuenca. Un segundo modelo se refiere a la regresión que logramos nosotros establecer entre valores que son registrados para cada año, para los mismos años, de caudal y precipitación. Si yo tengo, por ejemplo, aquí la precipitación anual, está expresada en milímetros, por supuesto, milímetros por año, y eso yo tengo, por ejemplo, es registrado para varios años. Entonces, para el año 1991, para el año 1992, etcétera. Supongamos que yo tengo estos valores hasta el año 2000. Y supongamos que las precipitaciones están en el orden de 440, 620,
320, 480, 520. Supongamos que este año ha llovido 600, después tenemos un valor de 450, un valor de 541, 450 y el último valor que sea, por ejemplo, 600 milímetros, ¿no es cierto? Y si paralelo a ello yo tengo observados valores de caudal que salen de la cuenca, entonces acá tendría una columna de caudal anual correspondiente, pero está expresado en metros cúbicos por segundo. Y supongamos que este año, a la salida de esa cuenca, el caudal registrado con ayuda de aforos está en el orden, por ejemplo, de 2,2 metros cúbicos por segundo, 4,3 metros cúbicos por segundo, 1,8 metros cúbicos por segundo. Este no hay y este sí hay. Y acá el caudal es de 4 cubos, aquí es de 2,4 y aquí que el caudal sea de 3,5, por ejemplo. Y acá tenemos un caudal de 2,8 y finalmente acá tendríamos un caudal de 4,4. ¿Ya? Fíjense, supongamos que esas son las dos series de precipitación y de caudal que yo dispongo para una cuenca bien definida. Fíjense que el año 94 y el año 95 no existen mediciones de caudal, pero por suerte sí existen mediciones de precipitación. Ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Los registros de precipitación son mucho más fáciles de obtenerlos que los registros de caudal. A ver, antesito de eso veo acá en el chat, Hernán Pablo Jayita dice, sí, Inge, es un valor que nos dice qué tan rápido se escurriría el agua en la superficie. Wow, ¿a qué tema se estará refiriendo Hernán Pablo? No entiendo. Y Johnny Quispeticona dice, el método sea polígonos de Thyssen. Tampoco. Los polígonos de Thyssen nos ayudan a determinar la precipitación que en promedio recibe esa cuenca. Ahora Hernán Pablo dice el coeficiente de escurrimiento. A ver, es un valor que nos dice qué tan rápido se escurrirá el agua en la superficie. O sea, tú, Hernán Pablo, indicas de que el coeficiente de escurrimiento es un valor que nos da una idea de cuán rápido se escurre el agua en la superficie. No, porque en realidad el coeficiente de escurrimiento es simplemente una especie de indicador que nos dice cuán productiva es esa cuenca. Si recibe en todo el año 100 milímetros, ¿cuánto de ello se convierte en caudal y sale de la cuenca? Solamente eso es lo que nos dice ese coeficiente de escurrimiento. No nos dice cuán rápido se escurre el agua en la superficie, nada que ver. Bueno, volvamos al tema. Fíjense que en este caso tenemos del 91 al 2000 10 años de datos y de los 10 años de datos tenemos todos los 10 años completos de precipitación. En cambio, en cuanto a caudal se refiere, solo tenemos 8 años. Podríamos intentar hallar una correlación entre ambos. Fíjense, si yo coloco esto a un costado y simplemente me olvido de los valores faltantes y tendría entonces esa situación, ¿no es cierto? Y yo puedo hacer una regresión lineal en base a estos dos pares de datos o intentar ver qué curva es la que mejor se adapta a ellos. Entonces, lo primero que hago es graficar la dispersión. Fíjense, podríamos decir que yo puedo identificar acá una ecuación cuya línea de tendencia es lineal. Puedo señalar al programa que me muestre la ecuación y también el coeficiente de correlación. Fíjense, eso sería
una ecuación en la que la precipitación, perdón, el caudal es igual a 0.0093 por la precipitación de ese año menos 1.50, ¿ya? Entonces, acabo de determinar la relación que existe PQ, ¿no es cierto? Y hallo que hay nomás un buen coeficiente de correlación, P, y este es Q. Si se fijan, P va a ser la variable independiente y Q va a ser la variable que depende de P. Obvio, ¿no es cierto? Si sale agua de la cuenca es porque existe lluvia, porque si no llueve nada sobre la cuenca, no, el caudal que produce la cuenca sería nulo. Entonces, acabo de determinar un modelo en el que el modelo en realidad es esa ecuación que ven en la gráfica, y el input del modelo es la precipitación y el output, la salida del modelo, es el caudal. Eso significa que para el año 1994 y 1995, en los que solamente las variables independientes están medidas, en este caso la precipitación, y la variable que depende de la precipitación, que es el caudal, no está medido. Pero una vez que hay una regresión, una correlación como la que se muestra en la pizarra, puedo aplicar esa correlación para rellenar el caudal faltante del año 94 y del año 95. Como relleno eso, simplemente es aplicar la ecuación 0.0093 que debe multiplicar a el valor de la precipitación, y a eso le debo restar una constante que es 1.5026, ¿no es cierto? Y fíjense, este valor es un valor que acabo de producir, es un valor rellenado. Supuestamente en ese año faltante, el caudal, si es que hubiera sido registrado a la salida de la cuenca con ayuda de molinetes, debería estar alrededor de 2.96 y de 3.33. De esta manera he logrado llenar los datos faltantes en esta serie. Obviamente, si después del año 1999-2000 existieran muchas más precipitaciones, qué sé yo, puedo hacer el ejercicio de esto, por ejemplo, si tuviera 528 ahí hasta algún momento, hasta ahí dejaremos. Si esa fuera la situación en la que estamos, fíjense que hay caudales medidos solamente en 8 años. En cambio, precipitaciones medidas hay para el periodo que va de 1991 hasta 2010, casi 20 años medidos, ¿no es cierto? Entonces, una vez que he hallado una buena correlación a partir de los datos simultáneamente observados, cuando hablo de simultáneamente observados, me refiero que tanto la variable dependiente como la variable independiente hayan sido observados en el mismo año, y eso también en la pizarra. Entonces, esta misma regresión que acabo de obtener acá, la puedo trasladar, la puedo utilizar para producir todos esos caudales en amarillo, fíjense. En conclusión, es una forma de rellenar caudales faltantes a condición de que sí exista la precipitación de la cuenca. Y en consecuencia, de esta manera, he logrado obtener una serie más larga de caudal, que es al final lo que nos interesa, desde el año 1991 hasta el año 2010. ¿Qué modelo he usado? He usado un modelo de regresión lineal. Fíjense que el modelo de regresión lineal tiene dos parámetros. Segundo modelo, F2 tiene dos parámetros, ¿ya? Y los dos parámetros son 0.0093 y 1.5026 negativo. Esos son los dos parámetros de este segundo modelo.
En cambio, el primer modelo, ¿cuántos parámetros tiene? ¿Quién sabe cuántos parámetros tiene el primer modelo? Nadie me dice. Este primer modelo tiene ¿cuántos parámetros? ¿Quién me dice? 3. No, en realidad tiene, si se fijan, tiene un solo parámetro y el único parámetro es 0,15, porque de los 450 milímetros que reciben todo el año la cuenca, el 0,15 de ello, o sea, el 15% de los 450, escurre y ahí se termina. Ahora ese escurrimiento, 0,15 multiplicado por 450, es igual a un valor, si quieren lo podemos hacer incluso, igual 0,15 por 450, ¿no es cierto? El 15% de 450 es 67,5. Fíjense, el escurrimiento son 67,5 milímetros, ¿ya? Entonces, esto es Q del año. Q es igual a ello. Fíjense, este 67,5 milímetros, o con menos decimal 68 milímetros, este es el resultado del modelo más simple que existe. ¿Y cómo obtengo este resultado? Simplemente obtengo de multiplicar 450 por 0,15. Y obviamente, como 450 está expresado en milímetros, el resultado obviamente va a continuar estando expresado en milímetros. Y acá sí me sirve el saber el tamaño de cuenca, 20 kilómetros cuadrados, 68 milímetros, fíjense. Estos kilómetros cuadrados o estos milímetros los convierto en kilómetros y ahí ya tengo algún resultado que va a estar en una cierta magnitud, y eso, si divido entre la totalidad de segundos que trae el año, entonces tengo el valor de 68 milímetros expresado en términos de metros cúbicos por segundo. En consecuencia, el área de drenaje simplemente me sirve para cambiar unidades, no me sirve para obtener el caudal que realmente sale de la cuenca. El caudal que sale de la cuenca es 15% de lo que recibe como prestación total la cuenca. ¿Están de acuerdo? Entonces, este primer modelo tiene un solo parámetro. Primer modelo. En un solo parámetro, un parámetro. En cambio, este segundo modelo tiene dos parámetros, y los dos parámetros de este segundo modelo son los coeficientes de regresión que los he hallado a través de a través del método de los mínimos cuadrados. Son dos modelos. ¿Qué hacen los modelos? Transforman P en Q, en el caso de hidrología, ¿no es cierto? En hidrología, un modelo determinístico recibe como input la precipitación y devuelve como salida, como output, el caudal. Y en la pizarra están viendo ustedes dos modelos completamente simples. El primero, con solamente saber el valor de 0,15, porque estoy en el Valle Alto y estoy considerando que una cierta cuenca ahí recibe 450 milímetros en un año. Hasta ahí está comprendido. Estos dos son dos modelos ya, y son determinísticos. ¿Por qué es determinístico? Porque si yo introduzco en el modelo, por ejemplo, 480 milímetros, 480 milímetros, todas las veces que yo introduzca en el modelo de 480 milímetros, el modelo me va a devolver siempre el mismo caudal, 2.9614, ¿ya? Entonces, por eso es un modelo determinístico. A la misma entrada de datos, el modelo siempre responde con la misma salida. Contrariamente a ello, en el tema de métodos estocásticos, a la misma entrada de datos, el modelo siempre va a responder con diferentes salidas, y todas buenas a condición de que se haya aplicado bien el método. ¿Ya? Entonces,
Estos dos modelos que ven en la pizarra son los más simples que existen, que transforman una precipitación anual que recibe la cuenca en su correspondiente caudal. En el primer modelo no necesito tener mediciones de caudal, en cambio en el segundo modelo sí necesito tener mediciones de caudal, porque si no tengo esas mediciones del 91, 92, 93 y 96 a 2000, si es que no tuviera esos caudales medidos, no habría forma de correlacionar con la precipitación. Entonces, requiere más esfuerzo este segundo modelo, ¿no? Requiere haber tenido medición de caudales durante esos años que ahí están figurando. El 1991, por ejemplo, el 2.2 cubos por segundo es el promedio aritmético de 365 caudales medios diarios. Bueno, hasta ahí, en lo que se refiere a los dos modelos más simples que existen en hidrología y que transforman un input en un output, y el input acá es la precipitación promedio espacial de la cuenca, y el modelo se encarga de transformar eso en un caudal que sale supuestamente por la salida de la cuenca. Hasta ahí, ¿preguntas? Hemos dicho que el delta de tiempo acá es un año. Si comparamos este modelo con un modelo diario en el que los datos son, por ejemplo, la precipitación de 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, etcétera, esa serie de tiempos de prestaciones diarias que recibe la cuenca, día tras día, recibe como input principal el modelo, y el modelo se encarga de transformar en caudales diarios, caudal del 1 de enero, del 2 de enero, etcétera, ¿no es cierto? Pero para hacer esa transformación ya el modelo no puede ser una cosa tan simple como la que estamos viendo en la pizarra. Esta regresión lineal normalmente sucede cuando trabajamos con datos anuales, ¿no? Toda la precipitación caída este año tiene que poder producir un cierto caudal. Entonces, a ese nivel es muy fácil hacer una regresión. Cuando vamos a un nivel mensual, la cosa ya se complica, y si vamos a nivel diario, también se complica más aún. Y en lo que viene ahora a continuación, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar un modelo mensual, que es lo que nos interesa. El modelo mensual que vamos a ver transforma un input en un output, y en realidad en el modelo mensual que vamos a ver ahora, el input está compuesto por no solamente por la precipitación, sino también por la evapotranspiración. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todos están haciendo seguimiento de lo que estoy intentando explicar ahora en la clase? Bueno, entonces, si no hay preguntas, tengo acá una publicación de 3 páginas. Fíjense, está tremendamente reducido, incluye además la aplicación práctica, y en realidad se podría hablar muchísimo alrededor de este modelo que estoy por presentar, pero si me comprenden ahora, no hay dónde perderse. Ahora fíjense, en este modelo no se llama modelo PQ. Modelo PQ es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Un dato de precipitación es transformado en un dato de caudal, ya sea a través de corrientes de escurrimiento o ya sea a través de una relación PQ previamente establecida en base a datos observados para los mismos años de lo que llega a la cuenca como input y lo que sale de la cuenca caudal como output. El modelo que estamos por ver necesita no solamente la precipitación como dato de entrada, sino también necesita como dato de entrada la ETP, evapotranspiración potencial. Después vamos a hacer un poco más de detalle para que comprendan a qué se refiere la ETP. En realidad ya hemos indicado de que si mido la evaporación de un tanque circular, a eso le llamo evaporación en forma simple.
Ya, he cerrado la puerta porque estaba entrando viento. Ya, continuemos. Decía que el modelo mensual que vamos a ver ahora recibe como input no solamente el valor mensual de precipitación que recibe la cuenca, sino también un valor de evapotranspiración potencial. Ya habíamos adelantado a ustedes que la evaporación que yo mido en un tanque circular que lleno de agua y al día siguiente vuelvo a medir la profundidad y si está bajado en 4 milímetros, la conclusión es que en ese día se ha evaporado 4 milímetros. Al día siguiente tal vez vuelve a bajar y se ha evaporado tal vez solamente 2 milímetros, etcétera, ¿no es cierto? Eso sería la precipitación que sucede a partir de la superficie de agua líquida. Habíamos también explicado que en una cuenca donde hay ríos, hay lagos, hay vegetación, hay terreno desnudo, hay roca, etcétera, de esa cuenca, del conjunto de esa cuenca, se va hacia la atmósfera unos valores que vienen de la evaporación que proviene de los charcos de agua, por ejemplo, pero a esa evaporación que proviene directamente de los charcos de agua se le añade la evaporación que proviene de las hojas de las plantas y esas hojas en realidad producen transpiración en sus hojas, en las estomas, del agua que logran succionar de la tierra, ¿no? del suelo. Extraen agua del suelo, la utilizan para el funcionamiento de la planta y la demasía la transpiran a través de sus hojas, de su follaje, y esta transpiración por la acción de la energía solar directamente se va a la atmósfera. Primero es agua que se transpira y después agua que se evapora. A la suma de ambos, en hidrología se le llama evapotranspiración seca, evapotranspiración real. También es bueno que comprendan de que la evapotranspiración potencial es siempre mayor, pero nunca es menor que la evapotranspiración real. La diferencia entre los dos términos lo vamos a establecer con más detalle después, pero por de pronto tienen que saber que el conjunto de agua que se va a la atmósfera, que se le llama evapotranspiración, tiene dos valores. Uno de ellos es la evapotranspiración real, lo que realmente se va hacia la atmósfera, y el otro concepto es la evapotranspiración potencial. ¿En qué se diferencia la real de la potencial? Podría ser que en un día dado, en el altiplano, como hay sol radiante, la capacidad del sol de evaporar agua es tremendamente grande, ¿no es cierto? Cielo despejado, sol radiante que a mediodía quema la superficie, entonces esa radiación solar lo que hace es, si es que hubiera ahí un vaso de agua, lo que hace la radiación solar es evaporar parte del agua contenida en el vaso y esta evaporación obviamente sucede desde la superficie del vaso. Pero en ese mismo día, si no estuviera ese vaso ahí presente, si el vaso estuviera vacío, lo que realmente se va a la atmósfera es cero. ¿Por qué? Porque no hay nada que evaporar, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con la evaporación que se va a la atmósfera desde el suelo. Si en el altiplano un día caluroso, completamente despejado, el suelo está completamente seco y el sol tiene mucha capacidad de evaporar, pero no evapora nada porque no hay nada que evaporar. Entonces, en ese día se puede calcular a través de fórmulas, en forma indirecta, la evaporación que ocurriría si es que el suelo estuviera completamente empapado de agua, húmedo. ¿No es cierto? Si el suelo está completamente húmedo y el sol radiante evapora desde la parte superficial del suelo, entonces existe una evapotranspiración del suelo, que la llamamos real. Pero a medida en que el suelo contiene cada vez menos agua, la evapotranspiración real cada vez se va haciendo más pequeño, más pequeño. En el límite, si el suelo está completamente seco, entonces no hay nada que evaporar. Entonces la evapotranspiración real es igual a cero.
pero para ese mismo día sí existe un valor de evapotranspiración potencial. ¿Y de qué depende la evapotranspiración potencial? No depende de si hay o no hay agua en el suelo, porque es un valor indicativo nada más. Entonces, la evapotranspiración potencial en ese día para ese sitio depende de la cantidad de energía solar que yo tengo en ese día, en ese sitio, ¿no es cierto? Y si no tuviera energía, digamos, estaría completamente nublado, entonces hay menos radiación solar que incide en el suelo, entonces la evapotranspiración potencial será menor. Está clara la diferencia entre la evapotranspiración real y la evapotranspiración potencial. Pregunta de examen es eso, así que no se olviden. ¿Ya? Espero que me hayan comprendido. ¿Hay más preguntas sobre lo que es la diferencia en ambos? ¿Me están siguiendo o no? ¿O hay algo que está medio que no se entiende? ¿No hay ninguna pregunta hasta el momento? Una vez más, por favor, ingeniero, dice nuestro amigo Ken Río Silvestre. Pucha, una vez más, ¿desde qué partecita? Todito otra vez. Simplemente acabo de hacer una diferencia entre lo que es evapotranspiración real y evapotranspiración potencial. La real es lo que realmente se va a la atmósfera. En cambio, lo potencial es lo máximo que se puede ir a la atmósfera. No se va más porque no hay más sol, ¿no es cierto? Entonces, la evapotranspiración potencial depende de algunos factores, principalmente de la energía solar. Fíjense que en un día en el altiplano, la evapotranspiración potencial puede ser mucho más grande que en otro día. ¿En qué situación sucedería eso? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Cuándo la evapotranspiración potencial en el altiplano será más grande que en otro día? ¿Alguien tiene idea más o menos? Porque fíjense, la evapotranspiración potencial a lo largo del año va variando, ¿no es cierto? Depende en la época en que nos encontremos para que la evapotranspiración potencial sea más grande y en otra época será más pequeña. ¿Cuándo será más grande y cuándo será más pequeña? Nadie quiere ganarse puntos. Ni siquiera se animan a decir cualquier cosa. O tal vez muchos están poniendo atención a otra cosa, ¿no? Y solamente han encendido su compu para ver qué momento se interesan, ¿no? A ver, Johnny Quispe dice que en verano será más grande y en invierno será más bajo. Tiene un poco de sentido, ¿no es cierto? El altiplano otra vez. En el mes de julio, tal vez es más frío en general todo el día, ¿no ve? Es más frío que en el mes de septiembre. Septiembre es radiante, ¿no es cierto? Entonces, la evapotranspiración potencial en el mes de julio, un día de julio, el 9 de julio, seguramente va a ser, por decir, 3 milímetros. Y la evapotranspiración potencial el 3 de septiembre podría ser 6 milímetros, digamos, el doble. ¿Por qué? Porque esa diferencia. Porque en el invierno seguramente hay menos radiación solar en ese sitio. En cambio, en el verano o en el julio, agosto, septiembre, el cielo está despejado, no hay lluvias y hay mucha más radiación solar. En realidad depende de la ubicación del sol con respecto a la Tierra en ese día, ¿no es cierto? Estamos en Potosí, el 9 de julio, frío, ¿no es cierto? Y la evapotranspiración potencial calculada con ayuda de alguna fórmula, donde la fórmula requiere, entre otros parámetros, la radiación solar. Entonces, en ese momento se va a obtener un cierto valor para julio. Y para el 9 de septiembre,
el Sol se encuentra más cerca del altiplano que en julio, ¿no es cierto? En julio el Sol está más lejos del altiplano que en septiembre. En consecuencia, mientras más cerca está el sitio, el Sol, más radiación, y la radiación es uno de los parámetros más importantes para producir evaporación. Ken Río Silvestre dice, también podría ser cuando en un día caluroso de repente llueva. Obvio, si todo el día está nublado, obviamente que la radiación solar que incide en el suelo va a ser menor que si todo ese día no estuviera nublado, ¿verdad? Entonces, hay otra variable que incide en la evapotranspiración potencial. Cuando el Sol está muy lejos, ¿no es cierto que en Bolivia y en el Perú el 21 de junio se celebra el Intihuatana? No sé si se acuerdan de esos temas de colegio. El Intihuatana significa que es el día en el que logran amarrar al Sol, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuando se acerca el 21 de junio, cuando antes de ello podríamos observar, los incas observaban, ¿no es cierto? Y se daban cuenta que el Sol supuestamente se iba alejando de la Tierra, es decir, se iba alejando del sitio donde ellos viven. Y justo esa noche el Sol deja de alejarse para que otra vez, día que pasa, empiece otra vez a acercarse al sitio donde ellos viven, a la Tierra, lo llamaban, ¿no? Entonces, ellos ya sabían en qué momento el Sol dejaba de alejarse para otra vez acercarse, y eso es cíclico, ¿no? Cada año sucede lo mismo. Y por supuesto que mientras más cerca esté el Sol de ese sitio, más radiación llega a ese sitio, y en consecuencia la evapotranspiración potencial es mayor que cuando el Sol está completamente alejado. Más alejado, menos radiación. En cambio, mientras más cerca, más radiación, y si hay más radiación, más evaporación. Está claro que el valor, por eso subrayo el valor que es indicativo, ¿no? El valor de la evapotranspiración potencial depende sobre todo de los rayos solares, y entonces depende de la época del año en que nos encontremos, ¿no es cierto? Depende de esa época, porque en algunos meses el Sol está más lejos que en otros meses, hablando del mismo sitio. Y eso cuando hablamos de Potosí, porque si habláramos de Potosí el 9 de julio, en julio el Sol está bastante lejos de Potosí, entonces es frío, menos radiación solar, en consecuencia menos el valor de evaporación potencial. Ese mismo 9 de julio, cuando yo no estoy en el altiplano y más bien estoy en el Caribe, ¿no es cierto? El mismo 9 de julio en el Caribe, el Sol está mucho más cerca de ellos que de nosotros, ¿no es cierto? Mientras que nosotros ese día el Sol está muy alejado. En el Caribe el Sol está mucho más cercano, es decir, en el hemisferio norte, ¿no es cierto? Por eso que cuando aquí es verano, en el hemisferio norte es invierno, y se invierte, ¿no ve? Nosotros aquí celebramos el 21 de junio como el día más corto del año, obviamente porque el Sol está demasiado lejos. En cambio, en el hemisferio norte, ese día, si es que lo celebrarían ellos, sería el día más largo del año, ¿no es cierto? Entonces, para calcular la evapotranspiración potencial, un dato indirecto, es la latitud a la que nos encontramos con respecto al Ecuador, ¿no es cierto? Mientras más nos alejemos del Ecuador hacia el sur, hacia el polo, menos Sol va a llegar. Al final, en ese mismo día, el sur, una localidad ubicada completamente al sur, recibe mucho menos Sol que una localidad ubicada al norte. En consecuencia, está claro eso. A ver, está presentando, dice esto, vamos a ver, dejar de presentar, vamos a volver a presentar porque me dicen que ya, a ver, ¿no es cierto? Compartir. Ya.
Espero que todo el mundo esté viendo otra vez el textito de 3 hojas que introduce a ustedes en lo que es el modelo precipitación, evapotranspiración, caudal. Ya, entonces, hasta este momento han debido captar qué es la evapotranspiración potencial, cuándo es más grande ese valor, cuándo es más chico, qué variables son las que fundamentalmente inciden. La variable que más incide es aquella que tiene que ver con la radiación solar, y obviamente la radiación solar depende de cuán lejos esté el sol ese día de nosotros, ¿no es cierto? Y otra variable, alguien ya lo ha dicho también, si hay mucha nubosidad, obviamente que eso evita que llegue mucho sol a la zona y en consecuencia menos calor para evaporar agua, ¿no? Eso en cuanto a la evapotranspiración potencial. También ya está claro para ustedes lo que es la evapotranspiración real, es la que realmente sucede. Si estamos en pleno 14 de septiembre en Cochabamba, y el 14 de septiembre la radiación que incide en Cochabamba es tremendamente más grande que el 21 de junio, ¿no es cierto? Entonces, si la radiación solar en Cochabamba el 14 de septiembre es muy grande, al introducir ese dato de variación de radiación solar en alguna fórmula, porque hay muchas subfórmulas, la fórmula me va a devolver una evapotranspiración potencial tremendamente grande. Pero no importa, ese mismo 14 de septiembre, la fórmula indica una ETP, evapotranspiración potencial muy grande, pero lo que realmente se va a la atmósfera de esa cuenca ese día probablemente sea cero. ¿Por qué va a ser cero? Porque la cuenca está completamente seca, árida, no hay agua que evaporar, hay la energía dispuesta a evaporar agua, pero lo que no hay es agua. Entonces, si no hay agua, la ETR, evapotranspiración real, va a ser cero. ¿Está claro? En los dos extremos. Bueno, entonces decía yo, el modelo que vamos a llevar recibe dos inputs, dos variables input, que es la precipitación mensual y también la evapotranspiración potencial mensual. El modelo trabaja a través de estas 3 ecuaciones, 1, 2 y 3. Son 3 ecuaciones que forman parte del modelo. En realidad, el modelo son estas 3 ecuaciones. La primera ecuación, si se fija, es evaporación real en el mes T. Es función de la evapotranspiración potencial en ese mismo mes T, ¿ya? O sea, lo que realmente del conjunto de la cuenca se va hacia la atmósfera es igual a ¿qué? Es una parte de lo que las fórmulas indican que debería irse a la atmósfera, y esas fórmulas se plasman en ETP, la evapotranspiración potencial para ese mismo mes T. La puedo yo calcular en forma indirecta conociendo, por ejemplo, la temperatura la temperatura normal en enero. Hay fórmulas que me permiten obtener la ETP, evapotranspiración potencial, en base a varias variables. Ya hemos dicho que las variables podrían ser la radiación solar, podría ser la nubosidad, y acá ahí les hablaba de que hay algunas fórmulas, las más simples, que solamente necesitan saber la temperatura. Y uno mete la temperatura en la fórmula y la fórmula me devuelve la evapotranspiración potencial. Fíjense que siempre me devuelve potencial, no me podría devolver la real, porque para que me devuelva la real, la fórmula necesitaría saber si el terreno de la cuenca está o no húmedo, ¿no es cierto? Me va a devolver siempre lo potencial, que depende en este caso de la temperatura. Mientras mayor la temperatura, mayor la evapotranspiración potencial, que dice por lo menos esa fórmula, la más simple que estoy comentando. Y de ese valor que supuestamente sería la atmósfera, a condición de que el suelo esté completamente saturado de agua, a eso lo llamamos potencial. O sea, otra forma de decirlo, si podría medir yo físicamente la cantidad de agua que sale de toda la cuenca hacia la atmósfera, y si en ese día esa cuenca estuviera saturada de agua, porque ha llovido días anteriores, digamos, está saturada de agua, en situación de cuenca completamente saturada de agua, yo pudiera medir lo que en realidad se va hacia la atmósfera, entonces ese valor sería ETP, evapotranspiración potencial, si es que estuviera completamente saturada la cuenca. Si en ese mismo día la cuenca
no está completamente saturada de agua, tiene algo de humedad, pero no mucho, y yo podría realmente medir lo que se va a la atmósfera, ese valor seguramente va a ser menor que lo que potencialmente se iría. Y en el límite, cuando la cuenca ese mismo día, sol radiante, ese mismo día no está con humedad de suelo, está completamente seca, lo que realmente se va a la atmósfera es ETR, evapotranspiración real, ER. En realidad, en esta formita acá, esta ER deberíamos llamarla ETR. Esta ER también, fíjense, aquí dice evapotranspiración real. Para que no se confundan, este ER debería ser ETR. Lo voy a corregir tal vez para subirlo esto al Classroom. Ya, entonces la primera cosa que hace este modelo es utilizar su primera ecuación, y para la primera ecuación utiliza el dato de entrada, el input, el ETP para ese mes, evapotranspiración potencial, y multiplica por todo lo que está entre paréntesis. Lo que está entre paréntesis es cuestión de quién se ha ideado este modelo. Es 1 menos logaritmo neperiano, exponente a la el valor menos A1 que multiplica a ese T menos 1. Fíjense que ese T menos 1 aparece acá sigilosamente, sin que hayamos hablado todavía de él. Y el T menos 1 es el almacenamiento de agua en el subsuelo a principios del mes, por eso es T menos 1. Ya, esto es entonces la humedad de la cuenca que tanto les estoy comentando. Mientras mayor sea esta humedad de la cuenca, obviamente la evapotranspiración real será mayor. Mientras más pequeña sea ese T-1, es decir, el estado de humedad de la cuenca a principios de mes, este valor de evapotranspiración real será mayor. ¿Está claro? Y el A1 es un parámetro del modelo que hay que ver cómo lo conseguimos. A1 es un parámetro. Una vez que uno lo calcule, A1 queda fijo para toda la simulación que uno haga con este modelo. La segunda ecuación de este modelo lo que hace es ya calcular el caudal que produce esa cuenca. Fíjense, Q simulado, caudal simulado por el modelo en ese mismo mes, ¿no ve? Que va a ser igual. La suma de dos términos, el que se ha ideado este modelo es simplemente que ha colocado todo ello de esa manera, y ahora vamos a ver un poquito de explicarlo cómo sucede. Si se fijan, voy a tal vez con color verde. El caudal que produce la cuenca en ese mes, en el mes T, le llamamos caudal simulado porque es el modelo que lo está produciendo, es la suma de este término más la suma de este otro término. ¿Qué es esto? El primer término es un A2, nuevamente es un parámetro del modelo que multiplica a cuán húmeda está la cuenca a principios de mes. Este ST-1 es este mismo que de aquí arriba. Y a eso se le añade otra vez un parámetro modelo que es A3, que multiplica a este término. ¿Y qué es este término? Es el valor máximo que resulte de comparar esto que está entre paréntesis y 0. ¿Qué es esto que está entre paréntesis? PT es la precipitación total que recibe la cuenca en ese mes. ERT es la evapotranspiración real que se ha ido a la atmósfera en ese mes, y como conocemos lo hemos calculado acá. Con esta primera fórmula ya hemos calculado la evapotranspiración real que se va a la atmósfera. Si lo que llueve es más grande que lo que se va a la atmósfera, entonces todavía hay agua sobrante que no se ha evaporado. Y esa agua sobrante es positivo, que es más grande que 0, y esa agua sobrante tengo que multiplicar todavía por A3 para sumarlo a este primer término. ¿Está claro eso? Fíjense que si estamos en un mes en el que no llueve, PT es 0, y ERT, que lo acabamos de calcular acá arriba, tendrá algún valor. 0 menos un valor va a ser negativo, ¿no ve? En ese caso, si es negativo, simplemente todo este término cae, ¿no es cierto? Entonces, este término estará vigente siempre y cuando llueva más de lo que se va a la atmósfera, pero de lo que se va a la atmósfera realmente, no lo que potencialmente sería, sino lo que realmente se va a la atmósfera, que depende de cuán húmeda está el suelo en la cuenca.
Y la tercera ecuación de este modelo simplemente es una ecuación de balance, ¿no es cierto? Fíjense que la humedad total de la cuenca al final de mes es igual a la humedad total que había al inicio de mes, más lo que recibe todo ese mes como precipitación que viene de la atmósfera, menos lo que la cuenca produce como caudal simulado, pero que se va de la cuenca, por eso negativo, y menos lo que se ha ido a la atmósfera. ¿Se dan cuenta? Esto es simplemente una ecuación de balance para que todo encaje bien. La suma, la humedad total al final de la cuenca, o si quieren, el volumen almacenado en el subsuelo, en los acuíferos, más lo que está en los ríos y en los charcos de agua y en alguna que otra laguna pequeña, a eso se refiere ST. El almacenamiento total al final de mes es igual, dentro de la cuenca, ¿no? Es igual al almacenamiento al inicio de mes, más lo que durante todo el mes has recibido como precipitación, menos dos términos, el uno que sale de la cuenca como caudal y el otro que sale de la cuenca como evapotranspiración, pero real. Una vez que termino de aplicar las tres ecuaciones al mes de enero, paso al mes de febrero. Y en el mes de febrero, el valor de ST-1 es el valor de ST que acabo de calcularlo para el mes anterior. Y en el mes de febrero, obviamente, que la ETP va a ser otra vez diferente. Y otra vez hago la aplicación de las tres fórmulas y calculo aquí el caudal simulado por modelo para el mes de febrero. Y luego tengo el estado de humedad de la cuenca que sucede, que queda al final del mes. Me voy a marzo y en marzo vengo a la primera ecuación y este valor de ST-1 es el que acabo de producirlo acá, etc. Una fórmula recursiva, tres fórmulas que hay que aplicarlas en forma secuencial. Fíjense que los parámetros de este modelo es acá el A1, el A2, el A3, y en realidad un parámetro del modelo también es el ST-1, porque yo decía al principio que este valor de estado de humedad total en la cuenca aparece ahí como por arte de magia. Nunca nadie lo ha medido, ¿no? No podríamos sacar la totalidad de agua que está contenida en los acuíferos dentro de la cuenca y una vez que extraigo yo toda esa agua, la reparto parejito sobre toda la cuenca y eso va a conformar una columna de agua, qué sé yo, pues 2 metros, 3 metros, no sé. Eso sería el ST-1. Como el ST-1, el estado de humedad de la cuenca al inicio de toda la operación o de toda la simulación, no lo tengo, en ese momento es que este ST-1 es el que se convierte en el cuarto parámetro del modelo. ¿Se dan cuenta? Tenemos A1, A2, A3 y este solamente es válido para el primer mes, porque para el segundo mes ya tengo este valor de acá, ¿no es cierto? Que se viene acá, ¿no es cierto? Entonces, de los 4 parámetros, el que menos influencia tiene es este, que es válido solamente para el primer mes. Pero los otros parámetros, A1, A2, A3, son válidos para todos los años, los meses que yo aplico estas tres ecuaciones. Hasta ahí se comprende más o menos. Fíjese que para poder aplicar estas tres ecuaciones, todos los términos tienen que estar expresados en las mismas unidades. Lo más aconsejable es considerar todas las variables en milímetros. Entonces, la evaporación, tanto potencial y también la real, van a estar expresadas en milímetros columna de agua. El caudal simulado va a resultar estar expresado en milímetros de agua, columna de agua, repartido sobre toda la cuenca, parejito, como habíamos explicado en el tema del modelo más simple que existe, donde el caudal de la cuenca ha sido producido de esta manera, ¿se acuerdan? Acá, en este primer, hemos dicho que el caudal resulta ser igual a 68 milímetros. Y cualquiera se dice, pero caudal tiene que estar expresado en metros cúbicos por segundo, no hay ningún problema. Los 68 milímetros que están visualizando acá,
que es el caudal que produce la cuenca en ese año, a condición de que en ese año reciba 450 milímetros. Entonces, en ese momento, para transformar 68 milímetros en su correspondiente metros cúbicos por segundo caudal, en ese momento necesito saber cuál es el tamaño de cuenca. Habíamos dicho que estos 68 milímetros lo voy a esparcir parejito sobre todos los 20 kilómetros cuadrados, y de esa manera yo, multiplicando 68 por 20 con las unidades coherentes, voy a obtener un volumen, y ese volumen es dividido entre la cantidad total de segundos del año, porque estos 450 milímetros ha sido observado en el transcurso de todo un año, y de esa manera logro transformar 68 milímetros de caudal en su correspondiente metros cúbicos de caudal, que es más coherente para nosotros. Y sucede acá todo lo mismo. Decía que todas las variables. ¿Y cuáles son las variables? Lo que cada mes se va realmente a la atmósfera, varía cada mes. El caudal, no. El estado de humedad de la cuenca, el volumen total dentro de la cuenca, cada mes es diferente. La evapotranspiración potencial, que supuestamente sería hacia arriba a condición de que haya suficiente agua que evaporar, también cada mes es diferente. El caudal simulado en consecuencia cada mes es diferente. ST-1 ya lo hemos visto. Precipitación también es diferente cada mes. Evapotranspiración real cada mes es diferente. Y de esa forma se dan cuenta que los tres resultados que me dan esas tres fórmulas van a estar expresados en milímetros columna de agua. Y ya saben cómo transformar eso en su correspondiente caudal. ¿Preguntas hasta ahí? Espero que estén todavía todos ahí escuchándome, porque nadie dice nada. Hablan muy poco, ¿no ve? Sí, ingeniero, estamos aquí. Todo claro, ingeniero. Ya, entonces, fíjense que este texto que lo están viendo en la pizarra va a estar colgado en Classroom y tienen que darle una muy buena leída. Ahora pasaríamos a la estimación de parámetros. Ahora dice, los 4 parámetros, ya hemos visto cuáles son los 4 parámetros, deberán ser explicados mediante la aplicación de algún algoritmo de optimización. Nosotros no contamos con un algoritmo de optimización, entonces lo que vamos a hacer es aplicar ensayo y error. Y la función a ser minimizada es la siguiente. El caudal que simula el modelo para todos los años, perdón, para todos los meses, menos lo que debería producir para los mismos meses, debería ser lo más pequeño posible, es decir, la sumatoria del cuadrado de los residuos, ¿no? Hay que minimizar. Mientras más pequeño obtenga yo SCR, entonces el modelo será mejor. Es lo que les había comentado al inicio de las clases cuando hablábamos de regresión lineal, y cuando queríamos hacerlo a mano, por ensayo y error, me daba un sinfín de líneas para reemplazar la nube de puntos, y una vez que me doy una línea, una recta, puedo calcular el error que comete la recta. En todos los errores los elevo al cuadrado, y a eso le llamaba sumatoria del cuadrado de los residuos, o de los errores, si quieren, sumatoria del cuadrado de los errores. Y tenía que hacer eso muchísimas veces, cambiando la ecuación de la línea recta y en consecuencia los errores, y en algún momento lograba yo adoptar los 2 parámetros de esa línea recta, que es y es A más BX, donde A y B son los 2 parámetros, la combinación de A y B tal que la sumatoria del cuadrado de residuos o del cuadrado de los errores sea la más pequeña posible. Después de muchos intentos logro eso, y al final he logrado adoptar una línea recta que se equivoque lo menos posible. Lo mismo hay que hacer acá, solamente que esto no es lineal, pero vamos a ver. Van a tener que hacer todo esto, y en la aplicación práctica, fíjense, se les proporciona a ustedes como input 4 años de precipitaciones mensuales, los mismos 4 años de evapotranspiración potencial mensuales. Fíjense, el dato es potencial acá, ¿no ve? El valor potencial es posible calcularlo con ayuda de algunas
fórmulas que necesitan como input dentro de la fórmula la temperatura, como el más simple, la temperatura, ¿no ve? O necesitan radiación solar, necesitan también la latitud a la que se encuentra esa zona en ese mes, etcétera. De alguna manera, esta evapotranspiración potencial podemos calcularla en forma indirecta. Fíjense que es una columna de agua que del conjunto de la cuenca se va hacia la atmósfera durante todo el mes de enero. 62 milímetros, columna de agua sobre toda la cuenca, parejito, se iría a la atmósfera a condición de que haya suficiente agua que evaporar, etcétera. Esos son los dos inputs del modelo, precipitación y evapotranspiración potencial. Y fíjense que para los 4 años, 72 a 75, por suerte en esta cuenca tenemos 2 años medidos. El 72 y el 73, y el 74 y 75 ya no, nadie los ha medido. Si logro yo reproducir estos 24 valores lo más fielmente posible, aplicando las 3 ecuaciones a cada uno de estos valores mensuales de los 2 primeros años, evapotranspiración y también precipitación, entonces en la medida en que para cada mes el caudal que yo obtenga como simulado por las 3 ecuaciones, en la medida en que ese caudal se parezca lo más posible a estos de acá, 24 valores, los errores serán los más pequeños. Y al final tendré que, después de hacer muchos ensayos y error, voy a sentirme y decir, bueno, el valor más pequeño que yo he logrado obtener para la sumatoria de cuadrados errores es este y me quedo con eso. En ese momento significa que el modelo ha sido calibrado. Modelo calibrado significa hallar valores de A1, A2, ¿no es cierto? A1, A2, A3 y ST-1, combinación de esos 4 valores, tal que una vez aplicados a los 2 primeros años de input, que son la precipitación y la evapotranspiración, me produzca ese modelo a través de su segunda expresión, caudales, me produzcan caudales que se parezcan lo más que se pueda a estos caudales que efectivamente han sido observados. En ese momento digo, acabo de calibrar el modelo. Una vez que el modelo está calibrado, simplemente continúo aplicando las 3 mismas fórmulas a los 2 últimos años, ¿no es cierto? Y en los 2 últimos años ya no hay contra qué comparar, porque caudales de salida solamente han sido aforados los 2 primeros años. Pero ya que el modelo ha sido calibrado, los valores simulados por el modelo que yo obtengo para los años 74-75 los voy a adoptar como correctos. Y eso sería todo lo que se refiere a este modelo. Ahora, ventajas de que ustedes empleen este modelo para hacer un trabajito. Las ventajas son que se dan cuenta cómo funciona un modelo. El modelo que están viendo en la pizarra es uno de los más simples que hay. En realidad ha debido ser invento de alguien durante alguna maestría. Ustedes también podrían inventarse un modelo para lograr reproducir caudales en una otra cuenca, ¿no es cierto? Ahí tendrían que tomar, por ejemplo, si trabajan con datos diarios o con datos mensuales. Con diarios la cosa se hace mucho más diferente. Con mensuales mismo hay modelos mucho más sofisticados que este que vemos, pero la ventaja de que ustedes asimilen y trabajen con este modelo es que se van a dar cuenta cómo funcionan en general todos los modelos de hidrología, que reciben una serie de tiempo diaria de caudal, de precipitaciones, de evapotranspiración o de temperaturas o de lo que sea, y el modelo solo se encarga de transformar esos datos diarios de los inputs, que sería precipitación, temperatura, evapotranspiración, lo que sea, en caudal diario. Todos los modelos al final basan toda su calibración en esta fórmula que les decía yo, ¿no es cierto? La sumatoria de caudales residuales tiene que ser mínimo. Hasta ahí llegamos en lo que es la teoría, y si se dan cuenta, esta misma hojitas ya contienen la práctica. Fíjense que
Me imagino ya me han debido haber entregado práctica que habíamos colgado en Classroom con derecho a una nota que se les va a adicionar a la nota del segundo parcial. Y esta práctica que estoy mostrándoles también va a tener el mismo tratamiento. En la medida en que ustedes suban a Classroom lo antes posible y con buenos resultados, van a tener un puntaje adicional. Pero no lo vamos a hacer esto para el sábado, porque seguramente el sábado en la próxima clase otra vez van a surgir más preguntas. Pero yo sugiero que ya lean, intenten incluso aplicar ya nomás este modelito para que eventualmente, no este sábado que viene, sino el siguiente sábado, me puedan hasta ese día entregar como parte de la nota al Classroom. Obviamente, el momento que suben ustedes al Classroom, se ve el día y la hora en que han subido, y en la medida en que ustedes hagan eso lo antes posible, van a tener nota más grande. En cambio, los que dejan todo esto para el último día, en ese momento empiezan a subir, o hasta ese momento suben muchos. Obviamente que la nota sobre la cual ya voy a asignarles puntaje adicional va a ser menor. O sea, mientras más rápido terminen esto, más las posibilidades de obtener una nota grande. Se comprende hasta ahí porque ya es 8:15 y debemos despedirnos. Bueno, ya que no hay preguntas, podemos terminar acá. Y nos vemos el sábado que viene. ¿Nadie más pregunta? ¿Todos durmiendo? ¿O todos o algunos por lo menos han logrado captar absolutamente todo? Bueno, los veo entonces el sábado. Que les vaya bien. Y me voy a despedir de ustedes. Está bien, ingeniero, hasta el sábado. Muchas gracias. Hasta el sábado, que les vaya bien, suerte. Hasta el sábado, Inge. Hasta luego, Inge. Nos vemos. Que les vaya bien. Hasta luego.